desarrollo inclusivo, Estado de Derecho, igualdad sustantiva e integridad gubernamental. Es consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial ACE y fue miembro de la Comisión Ejecutiva e integrante del Consejo Consultivo para Negociaciones Internacionales que acompañó la conservación del TN. En representación del sector privado, formó parte de los consejos de administración de diversas entidades públicas. Fonavit, Boncamext, Conacit, Conalep e Infonacot. A nivel internacional, ha representado al sector empresarial mexicano ante la Organización Internacional de Empleadores, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo y el G20. Preside el Consejo de Alternativas por México, dedicado al desarrollo de liderazgos y activistas ciudadanos, y el Consejo Nacional de Litigios Estratégicos, AC, que promueve procedimientos judiciales en defensa del Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos. Con destacados líderes sociales, conformó la organización Sí por México, que impulsó la construcción de la coalición Va por México rumbo a los procesos electorales de 2021 para lograr mayor pluralidad en la integración de los poderes públicos. Recientemente fundó el movimiento Unidos, que promueve una nueva alianza de la sociedad civil con los partidos en la oposición para lograr la alternancia democrática en las elecciones del 2024. Es uno de los principales líderes de opinión en México, con presencia destacada en las redes sociales. Publica regularmente en los periódicos El Financiero y El Heraldo, así como en los portales Sin Embargo y Expansión Política, siendo articulista invitado en los diarios Reforma, Excelsior y El Universal. Frecuentemente atacado desde el poder, es reconocido como uno de los principales contrapesos de la ciudadanía frente a los gobiernos. Declara como su objetivo mayor la construcción de un México ganador para todos. A continuación, hace uso de la palabra con un mensaje alusivo a este evento el presidente de Confía en México, Salvador Osío Gaona. Le pido al delegado en Jalisco, Pablo García, haga favor de ocupar su espacio, y el secretario general, Rodrigo Bueno Rojas. Buenos días. Para Confía en México es muy grato contar hoy nuevamente con la presencia de la representación importante de una pluralidad jalisciense que quiere un cambio, que quiere vivir mejor, que quiere mejorar, que da pasos hacia el dejar de lado cualquier diferencia que hemos tenido, que en ocasiones han sido muy fuertes, y aquí lo podemos ver, pero ahora nos une México. Nos une el que tengamos seguridad, el que tengamos mejor economía. Dicho en otras palabras, que el dinero alcance para más y que no tengamos miedo y que tengamos seguridad, que implica que haya un Estado de Derecho alejado del autoritarismo
que sufrimos, alejado del cinismo de los mesiánicos y falsos profetas, pero sobre todo con la intención de que privilegiemos lo que más nos interesa: un futuro adecuado para quienes vienen atrás de nosotros. Y como siempre, agradezco la presencia de los señores gobernadores de Jalisco, Carlos Rivera Ceres, don Alberto Cárdenas Jiménez, don Emilio González Márquez. Muchas gracias por su presencia. Agradezco la presencia del secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Leonardo Padilla, Carla Padilla, así como el delegado en Jalisco del Comité Ejecutivo Nacional, mi amigo Carlos Cruz. Saludo con mucho afecto a mi amiga Diana González, presidenta estatal del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Con gran aprecio a quienes hoy dejaron, y espero que se lleven una impresión importante y lo reflejen en su tarea legislativa, a los señores diputados Sergio Barrera, Mauro Garza del MC, Verónica Flores del PRI, y dirigente del PRI Guadalajara, Rodolfo Campo, presidente del PRI Guadalajara, y a quienes tienen a su cargo la conducción de diversos grupos sociales del Frente Cívico Nacional, Salvador Álvarez, de México Unido, Bernardo López, y de Phantom, Antonio Martín del Campo. Sería muy complicado agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Hoy, como lo hemos hecho en muchas ocasiones más, en ese espacio plural, donde escuchamos con respeto y atención a todas las voces y reflexionamos sobre ello, nos da mucho gusto contar con una amplia presencia de mujeres. Un aplauso para las mujeres, que son mayoría hoy en este salón. Y hoy me visita un destacado dirigente social, activista, empresario, abogado. Bueno, algo tenía que hacer, ¿verdad? Y quiero, además de agradecerte la presencia y que hayas aceptado la invitación para venir a dialogar con nosotros, que sepas que estás en un público plural. Aquí habemos personas que militan en diversos partidos, de todos los espectros sociales. Pero también habemos políticos que no tenemos ya un partido y hacemos política desde la sociedad civil. Pero también hay líderes gremiales, territoriales, sociales, cívicos, amas de casa, sindicalistas, mucha gente que ha decidido involucrarse en la política, verla como una cuestión positiva y desestigmatizar lo negativo de la política, que hay que politizar. Agrupaciones como 50+1, como Proyecto Mujer, como la Valentín Gómez Farías, como Skin por Jalisco, como muchas más, con las que compartimos ideales principalmente que son muy simples. Un México confiable, democrático, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo un gobierno eficaz y honesto, y que quien llegue a gobernar en cualquier entorno se olvide cuando llegue al cargo de quien lo postuló y haga un ejercicio de poder para todo el pueblo. Eso es lo que buscamos en todo México y también en Jalisco.
Dicho esto, me permito invitarte, Gustavo, a que nos acompañes y nos ofrezcas tu participación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Ya me andaba tropezando aquí en la subida por andar queriendo brincar un escalón. Gracias antes que nada por darse el tiempo, tomar unos minutos de esta mañana para saludar a sus amigos, a sus compañeros, y también muchas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Y digo escucharnos, no escucharme, porque empiezo diciendo que yo soy uno de ustedes. Respeto mucho a quienes se han dedicado a la política, a quienes son profesionales, pero yo no lo soy. Yo soy simplemente un ciudadano, un empresario, que empecé hace años a hacer tarea de representación de mi sector, y las circunstancias de la vida, como muchos de ustedes, me llevó a tomar decisiones, y ahora estoy metido en esta gran tarea que compartimos, que es construir un mejor país. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. La verdad es que tengo la fortuna de que con frecuencia me invitan a distintos lugares del país, pero qué anfitrión es Salvador y qué pasión le pone a la forma en que gestiona sus eventos. Salvador, la verdad, muy honrado de tu amistad, de tu señora, y gracias de veras por hacernos partícipes de esto. Hasta me dijo que sonriera más porque soy medio serio, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo, querido Salvador. Gracias a cada uno de ustedes, y no puedo dejar de mencionar mi gratitud para las autoridades que están presentes, las de hoy y las del pasado, y la verdad es que menciono aquí de manera muy especial a los gobernadores que nos acompañan. Muchas gracias, don Carlos, por estar acá, se aprecia mucho su presencia. Muchas gracias, Alberto, también por acompañarnos, a Emilio, gracias por estar acá, Emilio. Y aunque no están presentes, también recordar, pues no voy a mencionar a todos los gobernadores, pero desde luego a don Guillermo, muy presente en tu persona siempre. A Paco Ramírez Acuña, que no pudo estar, pero que nos mandó un mensajito ahí con su solidaridad de siempre. Y también con Aristóteles, que se nos adelantó en el camino, pero que sé que tiene un recuerdo muy especial en muchos de nosotros. Me tocó, por cierto, compartir con él en ese mismo espacio un evento de la Coparmex, cuando había tenido el accidente en la moto, y se acuerdan que andaba con la muleta, y ahí nos echamos unas buenas vaciladas. Así es que es el recuerdo que tengo, y la verdad es que es un recuerdo, como de uno recordar a las personas que se nos adelantaron, de los momentos de plenitud. Es el recuerdo que tenemos que tener siempre. Muchas gracias, y ahorita saludo a la entrada a los dirigentes, a los militantes de las distintas formaciones políticas, de las distintas organizaciones ciudadanas. Fíjense que yo siempre digo que tenemos que aprender a celebrar la diversidad, tenemos que enriquecernos en la pluralidad, y tenemos que aprender de la tolerancia. Si algo tiene este país, justamente
es su diversidad, obviamente geográfica, étnica, religiosa, y en tantos ámbitos, y eso nos hace ser únicos. La fortaleza no es monolítica, la fortaleza es la que se construye entre los diversos. Y por eso la verdad me da mucho gusto ahorita que saludaba a dirigentes y a militantes de distintas organizaciones partidarias y la sociedad civil. La verdad es que da mucho gusto encontrar un espacio donde podamos coincidir, un espacio de diálogo, donde pensar distinto no sea motivo de exclusión, sino sea motivo de construir con unidad en lo esencial, insisto. Yo empiezo diciéndoles que estoy absolutamente convencido de que nuestro país tiene absolutamente todo, y todo es todo, para ser lo que yo llamo un México ganador para todas y para todos. Nuestro país es muy distinto del que era hace 3 décadas, cuando empezó un viraje que yo creo que fue en el sentido correcto hacia la globalidad, hacia la economía de mercado y hacia la democracia. No hay duda que nuestro país se transformó para bien. Sin embargo, también tenemos que reconocer que en ese cambio que experimentó nuestro país, muchos, y muchos son millones, se nos quedaron atrás. Y no supimos entender o no supimos ver, a lo mejor porque estábamos tratando de avanzar más rápido muchos, que estábamos cometiendo un pecado de omisión porque estábamos dejando a muchos atrás. Y por eso, reconociendo lo mucho que avanzó el país en las últimas décadas, reconociendo que ese cambio fue producto de un esfuerzo colectivo y no solamente de una persona, de un gobernante, de un caudillo, de una ideología, es que me parece que hoy estamos ante la gran oportunidad, y lo digo otra vez, ante la gran oportunidad de dar un salto cuántico como país y construir en una generación un México ganador. Yo me niego a aceptar que cuando termine nuestro ciclo de vida simplemente hayamos pasado la estafeta en un país medianón. Tenemos que entregar a la siguiente generación un México ganador. Y cuando yo uso este vocablo, con frecuencia me preguntan, ¿de qué se trata eso el México ganador? ¿Solamente es un eslogan? ¿Solamente es una frase hueca? Incluso los publicistas me han dicho que al mexicano no le gusta eso de ser demasiado competitivo, que hable de algo más de parejo. Yo digo ganador. Porque no se trata, como en la vida, de competir, se trata de ganar. Y créanmelo, este país tiene para darnos a ganar a todos. Y a veces estamos hoy ocupados tanto de la coyuntura, tanto de lo que se dijo en la mañana en Palacio Nacional, tanto en los temas que algunos dicen de la cocina, que no levantamos la mirada y perdemos claridad de esa gran oportunidad. A ver, apenas salimos de una pandemia que, más allá de la tragedia que representó en vidas, en trabajos, la tragedia social, nos legó un nuevo orden mundial. No, nadie lo planeó, pero ahí está. Y dentro de ese nuevo orden mundial, como pasa cuando hay una guerra, pero aquí fue una pandemia, queridos amigos y amigas, puso a México en una situación de excepción. De excepción para dar un salto, insisto,
generacional, un salto cuántico para su desarrollo. Ustedes lo saben bien que producto de esa pandemia hay una reorganización completa de la lógica de las actividades económicas, de las cadenas de suministros. Hay un reordenamiento geopolítico donde los Estados Unidos está buscando afianzar su liderazgo, que es retado por China y en alguna medida por Rusia. Y nosotros estamos justamente, no nada más de manera territorial, sino económica y social, integrados ante la que es hoy por hoy, y yo sostengo va a ser la potencia económica de los próximos años y las próximas décadas, que es los Estados Unidos. Tenemos que aprovechar, como lo hemos hecho en el pasado reciente, pero mucho más, esa circunstancia. A ver, más allá de nacionalismos trasnochados, es una oportunidad de desarrollo para nuestro país. ¿Y en qué lo traduzco eso? En que los millones de mexicanos y mexicanas que no han logrado superar su condición de pobreza, sí lo puedan conseguir en unos cuantos años. Ese es el desafío del país, lograr condiciones básicas de bienestar para toda la población. Para mí el México ganador se compone de la síntesis de dos visiones. Un país que dé al menos preparado, al menos trabajador, incluso al que ha tenido la menor condición familiar, social, un piso de bienestar. Tenemos que garantizar que el que menos lo merezca, merezca lo esencial. Que no le falte el alimento, que no le falte la salud, que no le falte la educación para poder superar esa condición, y también que no le falte, al menos como punto de partida, un techo, una vivienda. Ese es el desafío que se tiene que lograr enfrentar como país. Y ahí, tal vez quienes vemos mucho a la economía de mercado, nos faltó entender que no estábamos haciendo lo suficiente en las últimas décadas. Entonces, tenemos que construir políticas públicas en los próximos años que permitan de verdad ese piso de bienestar. Pero a la vez que eso lo logramos, tenemos que lograr detonar que el esfuerzo individual, el ímpetu de emprender, sea bien recibido en el país con oportunidades de prosperidad. Piso de bienestar y oportunidades de prosperidad. Si logramos que estas dos condiciones se sinteticen, se repliquen en todo el país, ahí es donde puede darse la magia. Ahí es donde el país puede crecer a más de 2 dígitos, ahí es donde se puede erradicar la pobreza extrema. Y por eso es que, más allá de cuestiones partidarias, más allá de las ideologías, de lo que se trata a final de cuentas es que este país le dé a todos y a cada uno de nosotros esas oportunidades de bienestar. Y yo sostengo y estoy absolutamente convencido que estamos ante la oportunidad de nuestra vida, la oportunidad del país para conseguirlo. No nos conformemos con menos que eso. Y porque si es posible, es que llegó la hora de que nos propongamos una nueva alternancia. Yo estoy absolutamente convencido que el país se encamina a una nueva alternancia. No sé si ustedes lo han reflexionado, pero en México, a partir del año 2000 en lo nacional, en un proceso que empezó previamente en lo local,
las y los mexicanos nos acostumbramos a la alternancia. Yo digo que es la moda mexicana. Si aquí yo hiciera una encuesta y les preguntara cuántos han cambiado su preferencia de las Chivas al Atlas en los últimos 22 años, creo que muy poquitos. Y los que hayan cambiado a lo mejor no lo confesarían, ¿verdad? Pero si hago una encuesta aquí mismo, ¿cuántos de ustedes desde el 2000 han cambiado el sentido de su voto en la elección presidencial? Estoy seguro que la mayoría votó para que en el año 2000 tuviéramos la primera alternancia con el presidente Vicente Fox. Estoy seguro que una buena parte decidió votar por la continuidad en ese momento que representaba el gobierno que encabezaba Acción Nacional, y otra parte muy importante tuvo un voto hacia la izquierda que en ese momento encabezaba el candidato López Obrador. Y estoy seguro también que muchos de ustedes después, 6 años después, pensaron por distintos procesos, por distintos análisis, que había que regresar al partido que nos había gobernado por 8 décadas. Y así votamos muchos por el presidente Peña Nieto. Y apenas 6 años después, no fue mi caso, pero 30 millones de mexicanos decidieron que había que llevar de la calle al poder al que era el principal opositor al régimen en ese momento, el hoy presidente López Obrador. A ver, amigas y amigos, aquí la alternancia se construye sin problemas, sexenio tras sexenio, y se decide meses antes de la elección. Entonces, cuando nos digan que hay una suerte echada, que hay un destino manifiesto y que el actual régimen se va a mantener sí o sí, yo les aseguro que ninguna suerte está echada. Para decirlo con toda claridad. Y no vengo aquí a hablar más de un partido, que tengo mucho que decir. No vengo a hablar mal del presidente, que tengo más que decir. Lo que trato de convencerles es que la alternancia, que es una posibilidad, una virtud de la democracia, está mucho más cerca de lo que parece. Mucho más cerca de lo que parece. Yo tuve la oportunidad de impulsar la construcción de una coalición que fue convocada a la sociedad civil, que no fue perfecta, que tuvo grandes errores también, pero en la coalición opositora que se construyó en las elecciones federales de 2021, si nosotros tomamos la votación federal, la suma de los 300 distritos del país, y ponemos de un lado los votos de los 3 partidos del oficialismo, y del otro lado ponemos los votos, no es popularidad, son votos en urnas, de los 3 partidos de la coalición y de Movimiento Ciudadano, hubo casi 3 millones de votos más en la oposición. 3 millones de votos más en la oposición. Ese es el único registro real que se tiene. Lo otro es popularidad, son encuestas, pero además déjenme decirles algo, el voto duro del oficialismo va a la baja, y así lo refleja también el ejercicio de revocación de mandato que se impulsó desde la presidencia. Así es que no estamos condenados a vivir en el actual régimen hasta 2030. Que nadie les diga eso. Pero claro, tenemos que construir un nuevo acuerdo. Hoy en algunos medios nacionales se publica
que los dirigentes de 3 partidos políticos en la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, van a celebrar más tarde o van a hacer público un acuerdo para transitar juntos al menos en 2 elecciones locales, en Coahuila y en el Estado de México, y sentar las bases hacia 2024. Qué bueno que así lo hagan. Pero ¿saben qué? Y que me perdonen porque les tengo aprecio, no les alcanza. No les alcanza. Y digo que no les alcanza porque aunque es muy importante una coalición partidaria, aunque es altamente deseable que en esa coalición partidaria en su momento, y yo creo que llegará, esté también Movimiento Ciudadano, el verdadero acuerdo, el nuevo acuerdo que se tiene que celebrar, es el acuerdo con la sociedad civil. Así de fácil. Y le digo aquí para que lo escuche claro mi buen amigo Marco, Alejandro, Jesús y Dante. Solos no les alcanza. No les alcanza y tienen que voltear a ver a la sociedad civil. Por eso es que estos espacios donde, como decía Salvador, nos sensibilizamos que el cambio está en nosotros, son tan importantes. Claro que ocupamos a los partidos políticos, sin duda. No hay democracia sin partidos, pero menos hay democracia sin ciudadanía. Y los partidos que hoy en la oposición están, nos han quedado a deber. Y mucho. Nos han defraudado una y otra vez. En lo local y en lo nacional. Tendríamos razones de sobra para no confiar en ellos. Pero ¿saben qué? El reto del país, la oportunidad que está frente a nosotros, nos llama a encontrar el cómo sí. Y por eso lo que yo vengo diciendo es que necesitamos un nuevo acuerdo. Se tienen que ganar nuestra confianza. Bajo ningún motivo, lo digo claramente, les vamos a dar un cheque en blanco. Tienen que tomar nuestra agenda, la agenda de la ciudadanía, y tienen que abrir procesos abiertos, creíbles, legítimos, para lograr la mezcla entre los buenos políticos profesionales, que sí los hay, con la participación de los ciudadanos que no estamos en la vida partidaria. No es los unos o los otros. Se requiere de ambos. Ni todos los políticos de carrera son malos, son corruptos y son no dignos de confianza, ni todos los ciudadanos y ciudadanas somos perfectos e impolutos. La política moderna requiere de los dos, de unos y de otros. Y por eso, el hecho de que grupos como Confío en México tengan una presencia tan destacada, que convoquen a muchas más personas y además con la calidad de los que hay en este salón, de los que reuniría la dirigencia de cualquier partido político en la oposición o de todos juntos, tiene un gran significado. Porque nos vemos los unos a los otros aquí y sabemos que sí se puede. Miren, empieza una ruta compleja que nos va a llevar a renovar los poderes públicos de este país. Tenemos que hacer la hazaña. La tenemos que hacer y la podemos hacer. Pero ese cambio, queridos amigos y amigos, va de lo local a lo nacional.
de lo local a lo nacional. Cada quien tiene que cuidar su metro cuadrado, su ciudad, su estado y desde luego la suma de todo nuestro país. Yo, al igual que ustedes, soy provinciano. Ahora paso mucho tiempo en la Ciudad de México, pero he padecido, al igual que ustedes, el centralismo, lo que implica que nos quieran imponer una forma de pensar y una forma de vivir. Tenemos mucho que hacer para cambiar este país desde lo local. Y por eso se la tienen y nos las tenemos que creer. Grupos como este son los que van a definir el futuro del país. Tomen conciencia de ello. Y tomen conciencia de que no la podemos dejar pasar. No la podemos dejar pasar porque yo sí veo un país diferente del que hoy tenemos. No podemos normalizar la violencia y la inseguridad. No podemos encerrarnos, fortificarnos en nuestras casas, en nuestros negocios. Tenemos que recuperar la seguridad perdida. Me niego rotundamente a aceptar que seamos rehenes del miedo. Y ustedes saben a lo que me refiero. Así no es. Así no tiene que ser. También no nos podemos normalizar en la pobreza extrema que infortunadamente hay en el país. La tenemos que superar. Y se puede superar. Yo sé cómo hacerlo. Tenemos que generar oportunidades de prosperidad. Sí a los paliativos del momento, sí a los programas sociales para la circunstancia extrema, pero oportunidades de prosperidad. Ese es el único camino. Tenemos también que estar absolutamente convencidos de que las libertades que hemos ganado a lo largo de décadas las tenemos que defender y las tenemos que preservar. Y ya vimos apenas en el mes de noviembre de lo que somos capaces. Una buena causa que es la defensa del órgano electoral, y muchos de nosotros salimos a las calles como muchos no lo habían hecho en su vida entera, porque entendimos que lo que iba de por medio era la permanencia en la democracia o una involución a la dictadura. Y la ganamos. Nos faltan algunas batallas, pero la ganamos. Queridos amigos y amigas, sí se puede construir un México ganador para todas y para todos. Tenemos una gran oportunidad. Y cuando piensen a quién le toca, quién tiene que hacerlo, no volteen a ver a un lado. No piensen que un iluminado o un tecnócrata en la Ciudad de México lo va a realizar. Tomen y tomemos conciencia de que el cambio nos toca a nosotros. Somos quienes tenemos que definir el rumbo del país. Somos nosotros los que tenemos esa tarea de construir el México ganador, porque cada quien en lo suyo y todos en lo de todos. Así es que yo les convoco para que emprendamos ya ese camino. Tenemos tiempo para transformar este país. Estamos justo en el momento para impulsar esa alternancia, y estoy seguro que si cada uno de nosotros hace lo que le toca, no importa en cuál de las trincheras estemos, hasta enfrente, en medio o hasta atrás, si estamos dando la misma batalla, créanme que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, por esta primera intervención. Quiero solicitar la presencia de Juan Alonso Niño Cota y de Paulina Patlán Reynoso, quienes van a hacernos el favor de entrevistar a nuestro invitado Gustavo de Hoyos. Igualmente al moderador Alfredo Ceja. Muy bien, buenos días, Gustavo, bienvenido. Vamos a dar inicio, me gustaría ceder la palabra, vamos a tener intervenciones por parte de Juan Alonso Niño Cota y de Paulina Patlán para que procedas con tus respuestas y tus comentarios. Paulina, adelante. Gracias, Alfredo. Un saludo a todos los presentes, miembros del Presidium. Muchas gracias, Gustavo, bienvenido. Me gustaría iniciar con una pregunta muy actual que hemos escuchado seguramente últimamente. Una mujer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además sabemos que tiene una formación completa y desde abajo en el poder de la judicatura. ¿Qué esperar, Gustavo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a, o ahora con una mujer como presidenta y que además sabemos no es cercana a AMLO? Esa sería mi pregunta. Gracias de nuevo. Miren, el Poder Judicial tiene un papel fundamental, tal vez como nunca lo ha tenido en nuestra historia contemporánea. Yo presido un órgano que se llama, lo dijeron ahí en la presentación, Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Nos organizamos cuando el tema del aeropuerto para tratar de frenar la destrucción del gobierno de ese proyecto, y después hemos estado peleando de manera totalmente voluntaria causas relevantes para el país. No me extiendo demasiado para no desviar la respuesta, pero puedo dar testimonio de, aunque no es perfecto, que aunque ha habido resoluciones que no nos han gustado, sí podemos tener una esperanza razonable en que va a cumplir con su papel de guardián de la Constitución y de las libertades. A ver, no es perfecto, hay cosas que deberían de mejorarse, pero es esperanzador que hace unos días que se tensó al máximo, y créanme que digo al máximo porque fue al máximo, la decisión sobre la presidencia de la Corte. Es esperanzador que las y los ministros, después de varias rondas de votación, hayan electo un perfil como la hoy presidenta para que encabece la Corte. Yo celebro, miren, hubiera sido una pena, y lo voy a decir con cuidado hacia las personas, que la primera oportunidad en la historia que una mujer encabezara la Corte fuera un perfil cuestionable, para decirlo de manera generosa. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que la Corte, sus ministros, tuvieron la capacidad para procesar, a pesar de las presiones, una decisión de este calado. Yo creo que la hoy presidenta tiene un reto descomunal, porque la primera es la primera siempre. Pero enhorabuena que ha llegado una jurista de carrera que ha mostrado independencia de carácter. Yo no estoy de acuerdo con todos sus votos, pero debo reconocer que es una jurista profesional, en el mejor sentido de la palabra, y creo que va a haber buenos tiempos para la Corte. Hay que cuidar a otros órganos del Poder Judicial, especialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene un papel también fundamental,
hay que cuidar mucho la integración, la renovación de los tribunales colegiados del circuito. Hay mucho por hacer, pero la nota que les dejaría es: enhorabuena que el régimen republicano siga vigente en México. Y el régimen republicano implica que el poder no se concentre solamente en el poder ejecutivo, sino que tengamos esta división real, moderna de poderes entre los tres poderes, incluidos luego el poder judicial. Sí, buenos días a todos. Chava, muchas gracias por la invitación. Gustavo, bienvenido a Jalisco. Y haciendo una reflexión de lo que hoy en día está pasando en México, que estamos todos preocupados principalmente por el tema político, ¿no? Del manejo de nuestro país en muchos de los temas, pero también no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo ahora con la cumbre, con los tres países de Norteamérica que durante muchos años México venía trabajando en una apertura comercial a partir de Salinas de Gortari, que crean el Tratado de Libre Comercio, buscando fortalecer las cadenas de suministro, impulsando las maquilas y de alguna manera generando condiciones para que el país siguiera desarrollándose con esa visión. Y dentro del proceso de ese acuerdo estaban pendientes las reformas estructurales para generar las condiciones. Y pasa presidente como Calderón, Zedillo, Fox, sin lograr esas transformaciones, hasta que Peña logra hacer esas reformas estructurales que nos dan la oportunidad. Llega el actual presidente y borra del mapa todos esos avances que nos iban a dar las condiciones. Ante esta nueva oportunidad, que bien lo mencionaste, de poder fortalecer y desarrollar a México, ¿qué tenemos que hacer la sociedad? Porque vemos que la decisión está en una sola persona, con una visión distinta a la que los mexicanos queremos y buscamos. Y como sociedad, ¿qué tenemos que hacer para impulsar y generar que esas políticas públicas se pongan en marcha y que no sea decisión de una sola persona? Dejo testimonio que para mí el Tratado de Libre Comercio y ahora su expresión en el TEMEC es sin duda alguna, la principal política pública que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Ninguna ley, ningún plan de desarrollo ha tenido la capacidad de transformar este país como lo fue el Tratado de Libre Comercio. A mí me tocó participar en representación del sector privado en la renegociación del TEMEC hace apenas unos años. Y la verdad es que como fronterizo tenía una claridad de eso, pero cuando ya te metes a los números y ves la evolución que han tenido regiones enteras del país, como el caso del occidente, como el caso del Bajío, obviamente del noreste, no se diga mi región en el noroeste, es antes y después. Pero ¿saben qué? Podemos ir ya por mucho más. Tenemos que ir por más. A ver si no me acusan de vendepatrias, pero lo voy a decir. Tenemos que ir a la próxima generación de la integración norteamericana. Tenemos que ir por una integración en materia de seguridad, una integración en materia migratoria, una integración en materia de inversión y una integración monetaria. Punto. Tenemos que recorrer ya el tránsito que empezó Europa hace décadas. Eso no implica ser menos mexicanos, no implica renunciar a nuestra identidad, pero yo quiero que cualquiera de las esposas o de las madres que viven en una comunidad rural de Jalisco y que no pueden ir a visitar a sus parientes, esposos o hijos o hermanos
que están en Nueva York, en Chicago o en Los Ángeles puedan ir y venir sin ningún problema. Que puedan trabajar una temporada allá y estar otra temporada acá. A mí no me da miedo que los norteamericanos y los canadienses construyan un hotel en la frontera o en la playa. No me da miedo que tengan mayoría en una compañía pública como Pemex. No me da miedo que tenga una participación mayoritaria en ninguna empresa. Porque la inversión es de donde se lleva a cabo. Y tampoco me da miedo que tengamos una integración en materia de seguridad, porque tenemos mucho que aprenderle a los vecinos del norte. Prefiero confiar en las instituciones de seguridad de Norteamérica que en el crimen organizado. Así es que el México ganador tiene que dar un salto cuántico a la integración de Norteamérica. En los próximos 10 años tenemos que ser mucho más Norteamérica que Canadá, que Estados Unidos y que México. Porque ¿saben qué? Se los dice alguien cuya oficina está literalmente a 8 metros de la línea fronteriza. Mi escritorio está a 8 metros de la línea, me divide una calle. Tenemos mucho más en común de lo que nos han hecho creer. Y sobre todo tenemos mucho más en común en la provincia, en Jalisco y en Baja California. Tal vez donde menos tienen en común son las capitales. Así es que, enhorabuena por lo que hemos construido en estos años de integración económica, pero empecemos a reflexionar de qué sigue. El TEMEC fue como cuando los automóviles después de 4 años le cambian un poquito los focos de adelante y de atrás, unos brillitos diferentes, lo plateado se vuelve negro, pero sigue siendo lo mismo. Ya llegó la época del cambio de generación de este vehículo que es la integración norteamericana. Y créanmelo, nuestro país, y para decirlo con más claridad, las y los mexicanos somos los que tenemos mucho más que ganar. Que permanecer en México sea una decisión y no una necesidad. Y claro que tenemos que ceder en algo, pero si tenemos que abrir las puertas a la inversión de par en par, en cualquier rama y en cualquier lugar del país, hagámoslo. Si eso nos permite que tengamos una integración en la parte humana y en la parte de seguridad. Yo le apuesto a Norteamérica. Muy bien, seguimos con Paulina. Gustavo, ¿ves a una oposición completamente unida rumbo al 2024? Por ahí te escuché decir en una entrevista que la madre de todas las batallas es 2024. ¿Qué diferencia existe entre el 2018 y el 2021 que vimos que no se logró? A ver, acuérdense que nos decían desde la prédica mañanera por ahí en 2019, que la oposición no existía y que estaba moralmente derrotada, ¿sí o no? Bueno, pues en el 2022 las 3 propuestas insignias del oficialismo, la contrarreforma energética, la reforma constitucional en materia de militarismo y la reforma constitucional en materia electoral, las ganó la oposición, no pasaron. En el tema militar sí nos movieron en un transitorio, pero no el alcance. Entonces, el marcador fue 3-0 para la oposición. Es un gran reto construir en la diversidad. A ver, les pregunto aquí a varios panistas de los que les tocó, como Alberto, como Emilio, las batallas duras. Les pregunto a los priistas que fueron adversarios por décadas de los panistas. Les pregunto a los que
fueron periodistas y salieron del PRI porque no encontraron espacios de participación. Les pregunto a los emesistas que llegaron de distintos lugares y que también han tenido diferencias sustanciales en los últimos años. No está fácil, ¿no? Nada fácil. Pero ¿saben qué? En eso también tenemos que evolucionar. Las democracias más exitosas del mundo se construyen entre los desiguales. Tuve la oportunidad de charlar largo en Alemania con la señora Merkel, siendo todavía canciller. Y ustedes saben que ella, que es probablemente la política más reconocida en el mundo, aun cuando ya no es canciller, logró mantenerse al frente de Alemania justamente por lograr hacer coincidir a los antípodas del pensamiento alemán. Unidad en lo esencial. Los radicalismos por separado y unidad en lo esencial. Yo creo que sí hay espacio para construir una gran coalición opositora hacia 2024. Ojalá que estén los 4 partidos en la oposición, es lo deseable. Yo estoy trabajando para que eso ocurra desde hace un buen rato, pero lo decía hace un rato en mi mensaje y si no fui claro ahora lo repito, tienen que aliarse de verdad con la ciudadanía. Si no, no les alcanza. Hago mea culpa. Yo fui de los promotores, perdón que me cite a mí mismo, desde el día 0 de la coalición Va por México. Me tocó convencer a consejeros panistas de que dieran su voto en favor de ello. Me tocó hablar con muchos priistas que estaban en contra, con menos periodistas, pero también. Y creo que si algo nos falló, si algo no hicimos bien y que ahora sí lo tenemos que hacer bien, es sumar de verdad a la ciudadanía. Porque ¿saben qué? Es la parte más difícil de convencer. Hablas de unidad, de ciudadanía, de todo, y cuando tocas partidos, ahí como que te tocas con pared. Así es que el reclamo que ahora les vamos a hacer y donde vamos a meter la pierna fuerte es con la ciudadanía todo, sin la ciudadanía nada. Y eso lo digo con claridad y aquí hay varios dirigentes partidarios. Eso implica que posiciones de relevancia en la competencia electoral, los partidos los abran a la ciudadanía. Se tienen que ganar nuestra confianza. Insisto, no estoy en contra de los políticos profesionales, los ocupamos, pero tiene que darse esa simbiosis entre la expertise del político profesional probado y el prestigio personal, la inspiración, la visión que viene de la sociedad civil. Es lo que busca, en cierto sentido, Alternativas por México, desde un inicio. Vamos ahora con Juan Alonso. Gustavo, los tiempos para la próxima elección, podríamos pensar que es 2024, pero se pasa muy rápido y al día de hoy vemos que los partidos de oposición todavía no se ponen de acuerdo. ¿Consideras que hay tiempo suficiente para construir un candidato de unidad y que pueda hacerle frente a la situación que actualmente estamos padeciendo? Sí, sí hay tiempo. No demasiado, pero sí lo hay. Miren, la decisión en el oficialismo, pues es como los tiempos que dejamos atrás por ahí del dedazo, nada más que ahora se llama corcholatazo, ¿no? Pero ¿alguien tiene la más mínima duda de quién va a decidir esa candidatura? Ahí los tenemos quedando quedar bien, a ver quién se parece más, ahí ya saben quién. Construir una candidatura de unidad legitimada socialmente no está nada fácil, pero es el único camino. Creo que hoy es un buen día porque se
va a manifestar el deseo de ir hacia adelante. Lo que sigue es lo más importante. Y yo se los digo claramente, yo no voy a estar ahí de gratis, en el mejor sentido de la palabra. Tienen que poner reglas claras para que las y los ciudadanos que quieran participar encuentren el espacio para hacerlo. Si quieren nuestro voto, nos tienen que dar elementos de confianza. Y si hay el espacio, yo espero que en los próximos meses, ojalá que sea de manera conjunta, pero si no por separado, y luego habrá un espacio de conjunción, las personas que tengan una aspiración, que sean reconocidos como tales, puedan empezar a recorrer en esta calidad del país. Hay tiempo todavía para hacerlo, pero se nos está haciendo tarde. Pero sí hay tiempo, no hay duda de ello. Muy bien. Vamos a ir cerrando con una última pregunta por parte de Paulina para pasar a las preguntas del público. Habla sobre sumar a la ciudadanía. ¿Cómo lograr que la ciudadanía se movilice y ponga como prioridad a México? ¿Cuál sería la clave para incitar a la ciudadanía a politizarse y que participen y puedan empujar a los partidos políticos? Pues miren, aquí tenemos un gran ejemplo. Esto es lo que necesitamos en todo el país. Le decía más temprano a Salvador que tenemos que replicar este modelo, con otro nombre, pero en todo el país, porque cuando nos encontramos, cuando nos vemos, nos damos cuenta que no estamos como llaneros solitarios, como lobo estepario, queriendo cambiar el país. Yo confío en que sí se puede desde la sociedad civil. Miren, ocupamos que cada quien tenga una trinchera. Algunos quieren estar en la vía partidaria, bien. Otros quieren estar en las causas de la educación, de la seguridad, del medio ambiente, de la integridad, en donde te sientas cómodo. Pero hay que trabajar para transformar el país. Y estoy convencido de que si en algún momento los partidos lo van a entender es ahorita. Porque créanme lo que saben que solos no les va a alcanzar. Claro. Muy bien, tenemos, antes de pasar a las preguntas de los invitados, una última ronda, tenemos todavía tiempo. Juan Alonso, adelante. Sí, volviendo al tema de la convención, desde el punto de vista de Canadá, que estuvo insistiendo mucho en el tema energético, donde México está caminando en un sentido contrario, con energías sucias, ¿no?, con el combustóleo y demás, y hay una necesidad de transformar, porque la nueva tendencia es vehículos eléctricos y requerimos de estar con los acuerdos de París y caminar en ese sentido. Las conclusiones que tú consideras que se hayan concretado por parte de nuestro presidente, ¿crees que el tema energético, que es un gran tema, vaya a caminar? A ver, no conocemos todavía las tripas, como digo yo, de lo que se acordó. Espero que esta reunión le haya abierto un poquito la mente al presidente de sus dogmas que tiene. El país requiere estar integrado en materia energética con el mundo. No tenemos los recursos como país para ensimismarlos y dejar pasar la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Me niego a pensar que el esfuerzo país se desvíe a las disputas comerciales. A ver, tendríamos que tener hoy un presidente que cada fin de semana o cada jueves se subiera al avión y se fuera a Europa, se fuera a Asia, se fuera a Estados Unidos a promover inversión. De veras, eso tendría que estar haciendo el presidente. A ver, México, los que hemos hecho promoción económica, lo sabemos, se vende muy bien. Aquí lo saben los exgobernadores. Se vende bien. Y si ve el presidente, se vende mejor.
está desaprovechando y nos está haciendo aprovechar una gran oportunidad. En lo energético, sí, en la minería, en lo agroalimentario, en la manufactura, en las partes tecnológicas. Tenemos que abrir de verdad este país. Tenemos que vender más y mejor lo que es el Destino México. Porque ¿saben qué? Sí va a ganar un buen dinero la corporación multinacional que invierte en México y se ocupa. Pero lo que más va a ganar es la mexicana, el mexicano, el joven que va a encontrar una oportunidad de prosperidad. Yo a eso es a lo que le apuesto. Una última pregunta por parte de Paulina. Gustavo, ¿tú aspirarías a una candidatura a la presidencia? ¿Te interesaría? Siempre me preguntan lo mismo. A ver, ¿hay alguien en este salón que no le gustaría ser presidente de la República? Levanta la mano al que no le gustaría. ¿No les gustaría? ¿Por qué no? Bueno, miren, primero hay que tener mariachi, luego hay que tener canción y luego decidimos quién es el solista, ¿no? Yo hoy estoy con el mariachi. Entonces, nunca he estado en la vida pública, nunca he sido funcionario de ningún partido político. Estoy metido en construir un México ganador como misión de lo que me reste de vida. No le saco, no me aferro. Pero lo que sí estoy comprometido, les aseguro, que voy a dar el último aliento para que tengamos alternancia en el 24. Habrá que... Eso se los digo sin duda. Ahora, no hay que sacarle y no hay que aferrarse. Hay que saber las circunstancias donde te llevan, dónde le sumas, dónde le aporten. Pero si los astros se alinean, pues ahí vamos a estar. Okay. Muy bien, pues vamos ahora a pasar con algunas preguntas que ya nos hicieron llegar. Me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué medidas se tomarían en la parte económica para impulsar las brechas, los sectores vulnerables, como los discapacitados, adultos mayores y jóvenes? ¿Y qué medidas se tendrían que tomar? A ver, trato de ir a la generalidad para no tomarme demasiado tiempo. El gobierno tiene que ser promotor, tiene que generar incentivos y sobre todo tiene que no estorbar para que haya desarrollo. Sí hay sectores, desde luego, que son mucho más desprotegidos. Tenemos una deuda muy importante en esa materia. A mí me pesa cómo este gobierno ha desaparecido programas fundamentales que venían dando resultados. No sé cuántos de aquí, pero estoy seguro que bastantes, si son emprendedores, algunos recibieron algún apoyo del INADEM para poder mejorar su negocio, para poder comprar una máquina, para poder abrir una nueva tienda, y eso desapareció. Sé de muchos casos, infortunadamente también, donde apoyos que recibían personas con discapacidades, incluidos empleados públicos, dejaron de recibirlo a raíz de ciertas políticas restrictivas de este gobierno. Tenemos que repensar la política social. Sí a la atención inmediata, al paliativo. Hay que superar la emergencia de las personas que no pueden esperar a que cambie el país, pero tenemos que darles una ruta de prosperidad. Para decirlo en términos bíblicos, hay que dar el pescado, pero un ratito, pero hay que enseñar a pescar. Y ahí es donde yo creo que este gobierno no lo ha entendido, y por eso es que toneladas de dinero se están yendo a pagar datos en los celulares, se están yendo a comprar un poco más de cerveza, se están yendo a que se trabaje menos horas por semana. Entonces, tenemos que repensar la política social. Siempre me dicen, oiga, y está bien que le regalen a los viejitos. Yo digo,
Pues a los que necesitan sí, pero no es justo que una señora que es viuda, que está en la Sierra de Guerrero, que no tiene prácticamente ninguna oportunidad, reciba el mismo apoyo que el que recibe mi mamá, y consta que no tengo nada contra mi mamá, ¿verdad? Que tiene una condición educativa, socioeconómica muy distinta. Sí a los apoyos sociales, pero tienen que tener un mejor diseño, tienen que tener trazabilidad para ver que logren su propósito y sobre todo debemos de quitarles absolutamente cualquier sesgo de carácter electoral. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué estrategias propones para que los jóvenes se involucren o participen más en la política? Pues mira, nos hace falta más jóvenes, ¿eh? Yo aquí, pues algunos ya estamos ahí del cuarto y quinto piso para arriba, ¿no? Tenemos que explicarle para empezar a los jóvenes, y enhorabuena para los que sí están, acá como la líder que está acá presente en la mesa, tenemos que explicarles que la política, aunque no te metas, te afecta. Aunque no te metas. Es como la contaminación, que les importa tanto. Puedes ignorar los temas ambientales, pero te vas a respirar la basura. Igual pasa con la política. Más vale que te metas porque te va a afectar. Y yo creo que sí hay una camada de jóvenes que a su manera les empieza a importar. A lo mejor no en eventos tan grandes como este, a su manera. A lo mejor nos hacen falta tener otros mecanismos de comunicación más efectivos. Tenemos que entender mejor al TikTok, algunos de nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer mejor podcast, tenemos que hacer otras cosas, pero sí creo que los ocupamos ahí. Porque ¿saben qué? A final de cuentas el futuro hay que empezar a construir desde los jóvenes hoy. Otra pregunta es, ante el ineficaz proceder de los partidos, ¿qué piensas de que ahora el candidato a la presidencia de México tenga que surgir de la sociedad civil? A ver, miren, los partidos, especialmente en la oposición, tienen que abrir espacios para los no militantes. Si no lo abren, van a generar muchas candidaturas independientes. Entonces, si los partidos lo entienden, y ojalá que lo entiendan, tienen que abrirse para que candidaturas, no las de relleno, las importantes, en una medida razonable, sean ocupados por personas que vengan de la vida extrapartidaria. Aquí en Jalisco lo han visto ustedes, lo vimos en mi estado, en Baja California. Muchos de los campanazos, para decirlo así, electoralmente, lo dieron personas que no tenían una participación en la política partidaria. También hay muy buenos políticos de la vida partidaria, pero yo creo que en esta ocasión, especialmente en esta ocasión, se tienen que abrir desde la presidencia de la República y hasta las regidurías del municipio más pequeño del país. Porque la principal crisis que tienen es de credibilidad. Y perdón que lo diga con esa claridad norteña, pero les tenemos que hacer una transfusión de credibilidad desde la ciudadanía hacia los partidos políticos. Gustavo, y en este sentido, ahorita que comentas lo de la credibilidad, hay otra pregunta que creo que va muy relacionada en el sentido del voto de las personas. ¿Por qué en México la ciudadanía vota en contra de algo o de alguien y no por los mejores perfiles? Oigan, tenemos un gran reto en materia de voto, les platico. En México, en las últimas elecciones, están votando mucho más las personas de edad avanzada que los jóvenes. Están votando mucho más en el sur que en el norte. Y están votando mucho más las personas con menos educación que las personas con más educación. Esas tres circunstancias, ¿a quién creen que le beneficia? A los de la banqueta de enfrente.
tenemos una gran tarea, tal vez la más importante de todos de la sociedad civil, de hacer que voten, y no les digo allá el Señor, no, nuestros familiares, nuestros hijos, que no se queden dormidos ahí porque se fueron de antro el sábado y no vayan a votar el domingo. Cuando se mete uno a desmenuzar, la principal tragedia democrática es la apatía. La apatía y ese síndrome de abstinencia. El antídoto para el voto duro es alta participación electoral. Y evidentemente eso pasa por lo que nos decía en la pregunta, porque tengamos una oferta que sea sexy, déjenme decirlo así, que sea llamativa, y candidatos y candidatas que también llamen la atención. Si no hay una oferta que sea provocativa, disruptiva, sexy, pues está difícil que los chavos o los amlopentidos o los primovotantes se decidan salir y se formen en la fila el domingo para votar. Entonces, buena propuesta, inspiradora, memorable y buenas candidaturas para que logremos inspirar el voto. En este sentido, otra pregunta, ¿cómo hacer para posicionar a una oposición fuerte que permita competir contra el régimen autoritario o autócrata y qué necesitan para acelerar el paso del que hablabas? A ver, yo creo que una buena candidatura y una buena campaña sí logran motivar. Aquí está el caso de Checo, el Mauro, que no sé dónde anda, que ya se me perdió. Ahí está el caso de Horacio Fernández, que sé que no puede estar por acá, de mi querido amigo Manuel Herrera. Personas que no son políticos profesionales, pero que hicieron buenas campañas, un mensaje claro, rostros frescos, y lograron ganar una elección. A ver, yo creo que si se conjuga el prestigio personal, la credibilidad, y se hace un trabajo disruptivo, diferente, sí se puede, claro que se puede, y si no, pregúntenles a ellos, tener un buen resultado en las elecciones. Nada más que los partidos tienen que entenderlo, tienen que elegir bien, de dentro y de afuera. Y repito, ahí está el caso de los 4 amigos, perdón que le diga así, querido Checo, que lograron movilizar, inspirar, y bueno, ahora los tenemos como muy buenos representantes allí en la Cámara de Diputados. Muy bien, una última pregunta para pasar a un último comentario por parte de los invitados. ¿Qué medidas implementarías para que los jóvenes tengan más oportunidades en educación superior? Miren, yo soy apasionado de la educación, obviamente fui alumno, pero también fui por 20 años catedrático. Me tocó conformar la fundación de la universidad donde estudié, fui el primer presidente, y luego fui 12 años presidente del patronato de la universidad donde estudié. Yo estudié en una universidad pública, la Universidad Autónoma de California. Me duele mucho el deterioro por la falta de apoyo que están teniendo el sistema educativo en el país. Es una tragedia. Con este proyecto, y no tengo nada en contra del proyecto del presidente de las universidades del bienestar, se ha pauperizado mucho el esfuerzo de la educación pública. Yo creo en el binomio de la educación privada y de la educación pública. No es ni una ni otra, son las dos. El desafío que tenemos es que cualquier chico o chica que tenga la aptitud por sus propios méritos tenga acceso a la educación que quiera, en lo público o en lo privado. Miren, en abril del año pasado fui con Argelia, que aquí está enfrente, con mi prometida, a España, y la alcaldesa de Madrid, ayer les platicaba, nos mostró el modelo de la educación concertada.
El 50% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid están en un modelo híbrido entre educación pública y educación privada que se llama educación concertada. Luego denle una googleada. ¿Qué significa? Que cuando viene un polo de desarrollo habitacional, se construye por particulares una escuela o un complejo completo, desde educación preescolar hasta universitaria, y se asegura con una aportación del Estado que haya la educación del más alto estándar, sin que le cueste al padre de familia. Y entonces te encuentras que los chicos, los niños de una pareja de obreros tienen una educación comparable a los que puede tener el hijo del rey y la reina. Yo a eso es a lo que aspiro. Educación de excelencia en cada rincón del país. Y créanme que hay ejemplos de que sí se puede. Tenemos que superar nuestras telarañas ideológicas. Así como en algún momento había esa telaraña de que los religiosos y las religiosas no pueden estar en la educación y todos fingíamos como que no pasaba y sí pasaba, empezando por los políticos. Tenemos que dar el siguiente salto cuántico. A ver, ¿se vale que la educación sea un negocio? ¿Se vale que el Estado lo apoye siempre y cuando el producto educativo sea excelencia? Eso es lo que tiene que cambiar en este país, porque miren, mientras una persona de escasas capacidades económicas no pueda acceder a una educación de calidad, la posibilidad de que tenga capilaridad social, que pueda ascender en la escala económica, se ve muy limitada. Si en algo le tenemos que apostar, si en algo tenemos que poner hasta el último centavo del presupuesto público, es justamente en la mejora de la educación. Muy bien, Gustavo. Pues para cerrar ya con este conversatorio, les pedimos un último comentario. Primero, Paulina, adelante. ¿Cuál crees que sería el peor escenario para los mexicanos si no logramos cambiar la realidad actual que nos ha dado este gobierno? ¿Cuál crees que sería el peor escenario para los mexicanos si no logramos cambiar esta realidad actual que nos ha dado el gobierno? A ver, no quiero ser tremendista, pero tenemos que dar esta batalla porque hoy sí está amenazada la libertad y la democracia. Repito, hoy sí está amenazada la libertad y la democracia. No nada más se le amenaza la democracia como pasó en el 2021 cuando los trumpistas invadieron el Congreso. No nada más se amenaza la democracia como ocurrió hace unos días en Brasil cuando las hordas salvajes, radicales, seguidoras de Bolsonaro invadieron los edificios públicos. También se amenaza la democracia cuando desde el poder se quiere deconstruir y cooptar al órgano electoral, que es el pilar de nuestro sistema democrático. También tenemos que garantizar que las instituciones que son garantes de nuestra democracia sigan siendo imparciales, profesionales y confiables. La ciudadanía decidirá si en el 24 mantiene 6 años más al régimen o si lo cambia. Esa será decisión de la población, de cada voto. Lo que tenemos que garantizar es que no regresemos a la época de que en la Secretaría de Gobernación se caía el sistema. Lo que tenemos que garantizar que no regresemos a las concertaciones. Tenemos que garantizar que no haya acuerdos de noche en Bucareli. Y para eso necesitamos mantener eficaz, sólido, con credibilidad al órgano electoral.
Y por eso déjenme felicitarlos y felicitarme por lo que hicimos el 13 de noviembre. Porque gracias a eso, créanme, se los digo, no pasó la propuesta presidencial para desaparecer el INE. Todavía nos faltan varias batallas en lo legislativo y en lo jurisdiccional, pero por lo pronto ya le ganamos esa partida. Hay que asegurarnos que ante todo preservemos esos dos valores, libertad y democracia, y no permitamos bajo ninguna circunstancia que nos lo quiten, porque costó mucho trabajo, muchas vidas y muchos años gozar de esos derechos en México. Muy bien, y un último comentario por parte de Juan Alonso Niño. Hablando del tema de democracia y haciendo una reflexión, la ciudadanía salió a las calles a manifestarse en contra de cómo quieren destruir el INE y nuestra democracia, pisoteando a los mexicanos de lo que se construyó con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con sacrificios, con negociaciones. Y no podemos estar ajenos a que con unas leyes secundarias puedan salirse con la suya, ¿no? Independientemente de los avances que ha habido. Hay que entender que nuestros legisladores de oposición deben de obedecer a la ciudadanía y no a su partido. Y en el caso de las próximas elecciones, si no estamos unidos, y hablo de MC, si no está unido a los partidos de oposición, va a estar muy complicado que la batalla se gane. Y ese es un llamado de unidad para que obedezcan a la ciudadanía y no la visión de un partido, sino por México. Ese es mi punto de vista y reflexión. Coincido. Tenemos que exigírselo todos nosotros a los dirigentes partidarios. Y lo digo con mucha claridad, sabiendo dónde estoy. Por encima de cualquier interés de partido, por encima de cualquier proyecto político, por legítimo que sea, tiene que estar un partido de mayor calado que se llama México. Ojalá que tengamos la capacidad, y hay que dar el 100% en ello, para que los dirigentes nacionales y locales, porque estoy en Jalisco, entiendan que están ante una coyuntura histórica, que no es cualquier elección. Sáquenle números que hubiera pasado en la elección del 21 si hubiéramos logrado la unidad de 4 en los 21 distritos, me parece 21 distritos federales que tiene Jalisco. Todos se hubieran ganado por las oposiciones. Todos. Nos faltó capacidad, generosidad para dar ese paso. Ojalá que no nos quedemos cortos hacia el 24, porque si el objetivo en el 21, en lo que yo y otros trabajaron, era generar el contrapeso en la Cámara de Diputados, grábenselo bien, ahora vamos por la mayoría en las dos cámaras. No menos que eso. Por la mayoría en las dos cámaras. Y eso requiere de unidad. No nos conformemos con menos. Muy bien, quedaron todavía muchas preguntas sin responder. Lo vamos a hacer entrega, vienen con los datos de cada una de las personas que las hicieron para que posteriormente las puedas responder. Y le cedo la palabra a Salvador Cosío. Yo voy a permitir ser vocero de algunos comentarios que he recibido y que han sido publicitados en los medios y en las redes. Eres abogado, te pareces de ser un hombre que busca el imperio de la ley, haces propuestas, pero creo que lo que la gente más quiere, además de cómo ganar más dinero,
de cómo le rinda más el dinero, cómo tener mejor educación, mejor salud, y cómo evitar que el presidente sea tan cínico de decir que se aprovecha de los pobres porque le dan voto y es estrategia política. Y hablaste con los programas sociales. Es decir, la gente quiere saber si hay forma y si tú tienes alguna idea, una propuesta sobre temas tan lacerantes como las miles y miles de desaparecidos, las miles de delitos que no se lleva siquiera a una carpeta de investigación, el abuso de la prisión preventiva oficiosa a pesar de que está vetada y que se utiliza como medio de presión política, cómo frenar la delincuencia, cómo frenar al cártel, al AMPA, a los malos que se meten y que están inmersos en la búsqueda del más poder. Es decir, hay mucho que hacer, pero creo que a la gente le interesa mucho. A mí me interesa saber qué piensas y si la amenaza que hizo el presidente de la República de una reforma para desmadrar la Corte porque sus ministras lo traicionaron, es posible. Y si es posible, y en todo caso, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer para evitar todo esto? A ver, desafortunadamente no podemos descartar ningún escenario. El presidente es un autócrata, perdón que lo diga con esa claridad. Y si nos dejamos, nos la va a hacer. Por eso es que tenemos que prepararnos en la resistencia. Tenemos que prepararnos para dar todas las batallas. En la sociedad civil, si es necesario en las calles, en la opinión pública, en el ámbito legislativo y en el ámbito legal, nacional e internacional. No se va a salir con la suya, se los aseguro. No nos vamos a dejar, bajo ninguna circunstancia. Pero saben una cosa, su velita ya se le está apagando. A ver, acuérdense del cuarto año, más de uno pensó que llegaba con todas las canicas y el ciclo del poder político también tiene su proceso decreciente. Pero no nos vamos a confiar en eso. Por eso es que, miren, el día 13 de noviembre, más allá de defender al INE, ¿saben cuál fue lo más importante? Que nos dimos cuenta de que teníamos aquí adentro la decisión de defender nuestra democracia. En la Ciudad de México hubo cerca de 600 y tantas mil personas. Andamos desde las 4 de la mañana, hijo, van a llegar, no van a llegar. Yo creo que seguros teníamos como unos 20,000. ¿Y saben qué? Los restantes 600 y tantos mil llegaron solitos. Solitos. Nadie los llevó. Nadie los movilizó. Simplemente logramos transmitir con claridad que en esa batalla había que estar. Si nos tenemos que movilizar de aquí a que se acabe el sexenio 3 veces, 5 veces o 10 veces, lo vamos a hacer. Tampoco no hay que andar marchando a lo loco cada fin de semana, porque todos nos casamos y todos tenemos vida privada. Pero cuando haya que hacerlo, porque la causa y el momentum lo requiera, hay que estar ahí. Nosotros vamos a dar la batalla. Y queridos amigos, no lo duden, de veras, créansela. La vamos a ganar. Sí se puede. Muchas gracias. Le agradezco la participación
de Paulina, de Juan Alonso, en este conversatorio, y de Modelo Alfredo Ceja. Solicito la presencia en este estado de los integrantes del Consejo Consultivo de CONFIER México para celebrar el protocolo de clausura de este evento. A nombre de la Agrupación Política Nacional Confío en México, encabezada por nuestro amigo Salvador Cosío Gaona, darle las gracias a toda la estructura de Confío en México a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal en el interior de nuestro querido estado. Y sobre todo, agradecer la presencia de nuestros queridos invitados especiales. Muchas gracias que hacen lucir estos eventos. Y sobre todo a nuestro invitado de lujo, a quien daré lectura de este reconocimiento, al maestro en Derecho Gustavo de Hoyos Walters, al habernos brindado su documentada visión y propuestas en el marco del conversatorio denominado La construcción de un México ganador para todos, dictada ante integrantes e invitados especiales de esta agrupación plural. Muchas gracias y muchas felicidades, querido maestro. Muchas gracias. Damos por concluido este evento agradeciendo su presencia cálida y respetuosa. Buenos días. Congratulándonos por el éxito de este evento en el que se ha generado una elaborada disertación y desarrollado muy puntual y atinadamente un tópico de suma importancia que indiscutiblemente despertó el interés de quienes aquí asistieron.